el proyecto de ley, autoría de varios señores senadores, que propicia la construcción del monumento al brigadier general Pedro Ferré. Tiene la palabra el señor senador Brear. Tratamiento sobre tabla. Presidente. Señor senador, propone... Solicito el tratamiento sobre tabla. A consideración del tratamiento aprobado. Tiene la palabra, señor senador. Muy brevemente, presidente. Este recinto ya en su oportunidad votó un proyecto de ley de Pedro Ferré en imprimir la obra de las memorias de Pedro Ferré. Memorias que en principio del siglo XX se logró reconstituir de la familia y donde es un libro que hoy tiene una vigencia espectacular. Nosotros no estamos haciendo con esto solamente historia, sino ese libro de las memorias de Pedro Ferré. Cuando analizábamos en ese momento, veíamos que los temas que se discutían en el siglo XIX, que era la construcción de la Argentina moderna para el futuro institucional, hoy están vigentes todo su debate. Y fundamentalmente, lo que estamos buscando con la memoria de Pedro Ferré, que es una ley que yo sé que la Presidencia mandó a imprimir 1000 números, es un libro de 975 páginas, casi 350 páginas, explicando todas las vivencias de esa época de 2 décadas, el Pacto Federal del 31, los debates de la Argentina entre De Angelis, que era el asesor intelectual de Rosas, con García de Cosio, que era el asesor intelectual de Pedro Ferré, unos debates espectaculares que hoy están vigentes. Entonces hicimos una secuencia, primero el libro, que se está imprimiendo. Ahora queremos un gran monumento. En la Costanera ahora se está arreglando. Hay un pequeño monumento de Pedro Ferré y habíamos hablado con el gobernador de hacer un gran monumento de Pedro Ferré porque la tendencia final es un tercer proyecto donde Pedro Ferré fuera declarado a pedido de esta legislatura a nivel nacional, así como Güemes tiene su día de reconocimiento de un líder nacional porque la Argentina del siglo XIX y los historiadores lo que hicieron es, el centralismo porteño son los héroes nacionales y los de las provincias son héroes provinciales, es decir, hay un absurdo que los historiadores en la Argentina han hecho una deformación. Entonces, lo que estamos queriendo es que termine en el Congreso Nacional con estos 3 proyectos de ley, con la obra de memorias y con las cuestiones nacionales, que fue el gran debate que tuvo Pedro Ferré con Rosas, se lleve al Parlamento argentino con esos 3 proyectos de ley y completemos declarando a Pedro Ferré el padre del federalismo en la Argentina, que es lo que hoy estamos debatiendo, la ausencia de federalismo en la Argentina. Entonces, esta es la contracara. Y rápidamente tenemos que decir que Pedro Ferré tiene 2 décadas de vigencia estratégica en lo que se llama 1820 a 1842. Su gran auge y termina en Arroyo Grande en 1842 con la derrota y ahí recién nace el clan Madariaga, después el clan Virasoro ya después del 42. Pero en esas 2 décadas lo que Pedro Ferré es primero varias veces gobernador, en segundo lugar defendió las fronteras, tuvo guerras importantes con el Paraguay, defendió la isla Pipé con los ejércitos del departamento de General Paz y fundamentalmente Ituzaingó, donde tuvimos que defender porque fuimos invadidos en el año 1831. Realmente fue uno de los padres del Pacto Federal del 31, donde aparece como un pacto preexistente en la Constitución del 53, porque es el que en la génesis, la protoinstitucionalización de lo que va a significar el proceso constitucional que va a terminar o comenzar en 1853. Esta fue la visión que tuvo Pedro Ferré. Tenía una visión industrialista, era un hombre que creía en el desarrollo industrial, en el aporte que teníamos que tener. En vías navegables vivía Pedro Ferré, en la calle de la Córdoba y Costanera, esa era la casa de Pedro Ferré. Un hombre que luchó y debatió con Rosas. Rosas todos sabemos que quería dilatar la institucionalización y quería hacer la teoría de la hermana mayor y tener la representación de las relaciones internacionales de la provincia de Buenos Aires y manejar el crédito externo, como así también manejar la aduana
nacional con concepto de la provincia de Buenos Aires, los puertos que tenían el monopolio, y esto es lo que denunciaba Pedro Ferré, y fundamentalmente los ríos navegables, que no permitía Rosas, en nombre del monopolio y de la construcción de la nación, que barcos extranjeros naveguen por el interior y permitan el desarrollo de las provincias en el interior. Gran guerra que después se construyó en el 53, cuando significó la libre navegación de los ríos interiores. ¿Por qué no es casualidad, presidente, cuando los hechos ocurren? Cuando se ocurre la guerra del Brasil, en 1826, por ejemplo, ¿cuál era la pelea? Argentina peleaba por incorporar Uruguay y Brasil peleaba por incorporar Uruguay. ¿Era de casualidad solamente peleábamos el territorio? No, porque si Uruguay no era país, a los ingleses les convenía, porque al ser país internacionalizaban el río Uruguay, entonces ellos manejaban los ríos. Esta es lo que se entiende, por qué del lado del Paraná, la República Entrerriana, que fue creada en 1820 con Ramírez, después de haber ganado Cepeda y después de haber destruido Artigas, rompen los dos sistemas políticos que había en el Río de la Plata, ahí nos damos cuenta nosotros cuál era la idea, crear la República Entrerriana para internacionalizar el río Paraná. Entonces querían sacarnos de la Argentina o de lo que iba a ser la Argentina, y eso duró muy poco porque después muere Ramírez. Ahí viene ya la presencia estratégica en la guerra de Pedro Ferré, viene después la institucionalización de la Constitución del 21 con Fernández Blanco, el comandante, después en el 24 gobernador, y así construyó una lucha federal que fue fabulosa. Los debates de aduanas, los debates de puerto, los debates de rentas nacionales, es un debate que hoy hay que leerlo. En las cuestiones nacionales y en la memoria de Pedro Ferré, un correntino, un argentino no puede dejar de leer. Construimos casi 4 ejércitos, 5 ejércitos, dicen algunos. Ahora yo sé que en Corrientes la política del gobierno provincial es revalorizar y poner en valor cada batalla que se fue dando, la de Chavarría, que es la de Caguazú, en el caso de Cazadores Correntinos, que estuvimos los días en homenaje, que hay que ponerlo más en valor. Todas estas batallas hemos logrado desde una provincia con soberanía, 4 ejércitos construimos, y en el 52 ayudó a construir los barcos porque era un experto en navegación para cruzar el Paraná para la batalla de Caseros. Es decir, fue un hombre extraordinario, pero fundamentalmente los aportes federales, los debates que tenemos en la memoria de Pedro Ferré, que en poco tiempo vamos a dar, y el monumento que vamos a tener, y el pedido y el debate nacional, lo vamos a poner a la altura de Güemes y de las grandes galerías de héroes nacionales que construyeron este país. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, ponemos a consideración el proyecto en general. Aprobado, en particular, artículos 1 y 2, aprobados, artículos 3 y 4, aprobado, artículo 5, aprobado, artículo 6, de forma con media sanción, pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentra reservado en Secretaría el